Muy bien, pues muchas gracias por unirse en tan poco tiempo que tuvimos para anunciar la plática. Esta plática, el objetivo es que quede grabada y que la podamos compartir cuantas veces queramos con nuestros colaboradores. Esta plática pertenece a un esfuerzo que se hace en interhospitalario, entre los hospitales de Costamed, para mejorar la calidad y la eficacia de la canalización intravenosa periférica. Entonces, pues bienvenidos todos. Vamos a tratar de ver en esta sesión los puntos claves de anatomía y algunos tips de enfermería para que ustedes poco a poco vayan teniendo una mejor práctica y se sientan más confiados a la hora de hacer una canalización periférica. Esto de la educación intrahospitalaria no es nuevo, obviamente. Hay muchos artículos que refieren acerca de la simulación. La simulación en medicina ha demostrado mejorar mucho la calidad y disminuir la mortalidad y la morbilidad. Y no es la excepción la canalización, por ejemplo, solamente para poner un artículo. Este paper de educación intervención, de la intervención en la educación que se hizo en un grupo de enfermeras para mejorar la canalización intravenosa en enfermedades pediátricas, ha demostrado que los resultados son contundentes. Por ejemplo, miren, insertar y mantener o monitorear los accesos intravenosos son componentes esenciales de la labor de enfermería, ¿no? Al menos así lo apuntan toda la laboratorio. Yo creo que todos ustedes están de acuerdo. La simulación mejora el entrenamiento, como les decía, en el personal de salud y es recomendada por las agencias de todo el mundo. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque si no practicamos, si no simulamos, muchas veces no vamos a poder llegar a nuestro objetivo. Por ejemplo, entonces les decía en este estudio que les estoy apuntando, 93 enfermeras completaron una evaluación pre y post entrenamiento de canalización intravenosa y involucraron un maniquí, un simulador, y demostraron que pues los resultados eran favorables. Miren, en esta tabla, fíjense cómo el tipo de personas o el tipo de enfermeras que fueron evaluadas son de diferentes categorías, tanto enfermeras auxiliares como aquellas que estaban ya diplomadas, como enfermeras generales o algunas con posgrado. Todas se incluyeron en este grupo. También la experiencia de las enfermeras fue variable de 0 a 5, de 6 a 10, de 11 a 15 y hasta más de 16 años de experiencia. Y se fijan en el total, en la gráfica que ven en su lado derecho, vean cómo antes del entrenamiento y después del entrenamiento, la evaluación total, tanto por los exámenes escritos como por la examinación con manos a la obra, pues hands-on examination, fue superior significativamente después de un entrenamiento. Lo cual, bueno, esto se repite en todos los artículos que hablen de educación hospitalaria. Cada vez que tú a un grupo le das la información necesaria y la expones a un tipo de entrenamiento que involucre una simulación, es evidente, es fácilmente medible que el grupo que estás interviniendo va a tener un mejor performance en el corto plazo. Por eso muchos hospitales incluso tienen ya programas de simulación continua. Nosotros aquí en Costamed ya este tema lo estamos abordando. Tenemos ya 2 talleres de simulación ya pues que se han puesto a prueba. Uno de ellos el del año pasado, que es el de sedación. Tuvimos a los médicos generales en una serie de clases presenciales sobre los fármacos y después los involucramos en una simulación de sedación y hemos visto en la práctica que los médicos han tenido una muchísima mejor práctica, han estado más seguros y ha disminuido los eventos adversos en el tema de sedación. Muy bien, silencié ya todos. Muy bien, entonces, fíjense en esta tabla, por ejemplo, de la comparación de antes y después. Puntos importantes aquí, la higiene de manos, por ejemplo, en este estudio, de 81% a 95% se elevó. La canulación intravenosa apropiada a 30 grados de la piel, de 34% pre-evaluación o precurso a 97% poscurso.
Y lo más importante, el éxito al completar la inserción de la cánula en 1 a 2 intentos, de 73% subió a 97%. Entonces, les digo, este ejemplo solamente es uno de muchos, pero queda claro que este trabajo que estamos haciendo pues está avalado pues por el grupo, por el grupo científico de cualquier hospital que lo ha llevado a la práctica, y es algo de la simulación interhospitalaria, es parte de las buenas prácticas y es parte de algunos scores de calificación que le dan incluso a las instituciones para poderse certificar. Muy bien, entonces entrando al tema o la razón por la cual esta clase se planeó, que es el darles a ustedes todas las herramientas necesarias para poder canalizar a un paciente en el miembro superior. Y bueno, usted puede canalizar a un paciente ya sea en miembros inferiores, miembros superiores, en cuello, en tórax, pero frecuentemente o lo más frecuente es que intentemos accesar una vía periférica en urgencias o en hospital, y por lo general la vía periférica la ponemos en el miembro superior, entonces, o en el miembro torácico. Entonces, lo que vamos a ver ahorita son los puntos claves de la anatomía, porque si sabemos por dónde pasan las venas, es más probable que nosotros busquemos satisfactoriamente y encontremos satisfactoriamente el vaso que vamos a accesar. Entonces, las venas del miembro superior drenan hacia las venas del cuello y eventualmente a la vena cava superior. Engloban un sistema superficial y uno profundo, ¿ok? Entonces, el sistema superficial está en la capa subcutánea y se comunica con el sistema profundo. A diferencia del profundo, el superficial no va acompañada de una arteria, a comparación del el sistema venoso profundo, que va acompañando justo un trayecto arterial. En la capa subcutánea, entonces, estas venas superficiales se originan en la mano y consisten de tres venas, bueno, las tres venas más importantes de las cuales estoy hablando se llaman vena basílica, vena cefálica y vena cubital media. Entonces, en el arco, en la vena hacen dos arcos superficiales, tanto en la parte palmar como en la parte dorsal, y pues anatómicamente este arco varía mucho su formación, o sea, no necesariamente siguen un trayecto idéntico de persona a persona, y pues no tiene caso que nos aprendamos o queramos clasificar por dónde pasa tal arco venoso superficial o cuántas venas conforman el arco venoso superficial, porque les digo, esto varía de persona a persona y varía con la edad también. Entonces, pues en la mano, el arco venoso más bien va a ser, vamos a ir a palparlo y a identificarlo, digamos, de forma práctica a la hora de canalizar. Pero ya llegando hacia el antebrazo, bueno, primero hablaremos de la vena basílica. La vena basílica, que se encuentra en la parte radial del antebrazo, viaja a través del borde medial, como les digo, del miembro torácico y se une a la vena braquial en la parte ya del brazo, para convertirse después esta misma en la vena axilar. Ahorita vamos a ver videos para que quede más claro. La vena cefálica es al otro lado, viaja a través del borde lateral o del borde lunar o del borde cubital, como le quieran decir, y va a drenar hacia la vena axilar. Si se fijan, las dos venas, tanto basílica como cefálica, eventualmente llegan al axilar. Y en medio tenemos a la vena cubital media. Muy bien. Ahora tenemos otro sistema, que es el sistema profundo. En el tejido más profundo y acompañando a una arteria, incluso a veces en una relación 2:1, se encuentran estos vasos, que es la vena radial, la vena ulnar, la vena braquial, la vena axilar y la vena subclavia. En el antebrazo, pues los más importantes que están más profundos, a la cefálica y a la basílica, se encuentra la vena radial y la vena cubital o la vena ulnar. La vena radial acompaña a la arteria radial en el lado lateral del antebrazo, del lado del pulgar, nada más que, como decimos, es más profunda, más cercana al hueso. La vena ulnar, por el otro lado, va acompañada a la arteria cubital o a la arteria ulnar en el lado medial del antebrazo, igual, más profundo, acompañado al cúbito. Más hacia el brazo, más hacia arriba, más proximal, se encuentra ya la vena braquial, que acompaña a la arteria braquial y es medial, va siendo más medial en el antebrazo.
Posteriormente, ya llegando a la parte más superior, se encuentra la vena axilar, que se forma de la unión, como decíamos, de la vena basílica y la vena braquial, y al final recibe sangre de la vena cefálica, como ahorita veremos en un esquema. Y por último, la vena subclavia, que se encuentra en el borde lateral de la primera costilla de la vena axilar y se convierte en la vena subclavia. Entonces, cruza anterior al músculo escaleno y se une a la vena yugular interna formando la vena brachiocefálica. Muy bien. Entonces aquí tenemos los diagramas. Decíamos que el arco plantar, el arco palmar, tanto profundo como superficial del lado palmar y lado dorsal, bueno, van a variar en su anatomía, pero eventualmente se convierten en la parte superficial del lado cubital o del lado ulnar en la vena basílica, que es esta más o menos que viene por aquí. Y del lado contrario, del lado del pulgar, del lado radial, se encontrará la vena cefálica. ¿Ok? Muy bien. Este otro diagrama, por ejemplo, muestra cómo en el lado profundo, en el sistema profundo, la vena ulnar y la vena radial van a unirse hacia la vena braquial y posteriormente se va a convertir o se van a convertir en la vena axilar y la subclavia. ¿Ok? La vena radial, entonces, que es una parte del sistema profundo, recibe sangre del arco venoso palmar profundo y drena la vena braquial. ¿Ok? Como acá está, la vena braquial recibe a la radial. Prácticamente se continúa. Bien. La vena ulnar, que es también del sistema profundo, está del lado medial, del lado cubital del antebrazo, recibe sangre del arco venoso palmar profundo también y va a la vena cubital media. ¿Ok? Que se encuentra acá. Ok, muy bien. Ahora, en el sistema superficial tenemos al lado de la vena cubital, al lado de la vena cubital tenemos a la vena basílica, nada más que como bien decimos, es en el sistema superficial. Recibe la sangre dorsal venosa de la mano y se continúa por el lado medial, por el lado cubital del antebrazo. Es aquí en verde, lo están viendo, ¿ok? Esta vena basílica, al ser más superficial, es una de las que frecuentemente nosotros funcionamos, ¿verdad? Para poner la vía periférica que queremos. Muy bien. Del otro lado, del lado radial, del lado del pulgar, se encuentra la vena cefálica. Recibe sangre de la cara lateral del antebrazo y de la red venosa dorsal de la mano. Y drena la vena axilar. ¿Ok? Muy bien. Y acá tenemos la vena cubital media, que es esta vena que va a comunicar entre los dos, entre las dos venas, la basílica y la cefálica, que en este otro esquema queríamos ver como por aquí, ¿okay? Que les estaba yo diciendo, que es como la comunicación. Frecuentemente, cuando no encontramos una vena, esta es la que más prominente es a la hora de hacer nuestro torniquete. La más prominente es la vena cubital media. Frecuentemente es la que accesamos, aunque no siempre queremos, porque pues al ser la más fácil de canalizar y la más gruesa, queremos dejarla como nuestra última opción, tratando de canalizar siempre las más distales. Bueno, pues ya que tenemos esta vena, tanto la basílica como la cefálica, si se fijan, todas van hacia la axilar y eventualmente la subclavia. Entonces, todas van en el mismo sentido. Fíjense cómo aquí tenemos la vena braquial que corre en medio, ¿ok? Aquí van a entender por qué la cefálica le dicen cefálica. Aquí viene del lado medial, decíamos que viene la basílica que se une con la vena braquial y forman la axilar. Y fíjense cómo a la cabeza de la vena axilar, por eso le llaman cefálica, se une la vena cefálica. ¿Por qué? Porque viene a la cabeza del axilar o va hacia la cabeza del sistema. Por eso se le llama basílica y cefálica. Cefálica porque va a la cabeza y basílica porque de la base. Entonces forma la unión, la vena radial, la cubital, la braquial y drena a la vena axilar junto con la basílica, ¿ok? Repitiendo, entonces, el sistema superficial se compone en el antebrazo de dos venas importantes, del lado medial la basílica y del lado radial o del lado externo la cefálica. La vena basílica junto con la vena braquial formarán la axilar y al final de la vena axilar va a recibir también a la vena cefálica que posteriormente juntas formarán, una vez que pasa la primera costilla, formarán la vena subclavia.
La vena axilar está formada, entonces decíamos, por la unión de la basílica y la braquial. Al final del triángulo clavículo pectoral recibe la vena cefálica. Este triángulo clavículo pectoral, pues es digamos, es un triángulo imaginario anatómico propio para poder describir ciertas estructuras anatómicas. Y como decíamos, la vena axilar drena o se convierte en la vena subclavia y posteriormente la vena subclavia se juntará con la yugular para poder irse hacia el nivel central, hacia la vena cava superior. Ahora, si hasta aquí de la anatomía alguien tiene alguna pregunta, estos esquemas anatómicos o este concepto de la vena, las venas del brazo no son tan complicados como uno quisiera pensar. Simplemente es cosa de repasarlo, incluso hacer un diagrama en tu casa o dibujarlos para que no se te olviden de por dónde pasan las venas importantes que tú quieres accesar, porque bueno, independientemente de que sepamos la anatomía, ustedes saben que de paciente a paciente a veces pues los pacientes no leen el libro y parece ser que no, los trayectos venosos que buscamos no necesariamente pasan por donde nosotros aprendimos. Pero bueno, no sé si tiene alguna pregunta antes de pasar a la segunda parte de la plática. ¿Nadie? Perfecto. Ok, lo siguiente que les quiero decir es que si queremos mejorar nuestro performance en cualquier actividad, ya sea médica o no médica, tenemos que tratar siempre de buscar los foros o los grupos de trabajo que hablan del tema del cual nosotros queremos mejorar o queremos aprender. Y hablando de la terapia venosa periférica, hay muchas páginas de enfermería que te dan los puntos clave o puntos de aprendizaje que se han ido desarrollando, que se han ido aprendiendo, los cuales podemos tomar en cuenta para mejorar nuestro performance en la canalización periférica. Uno de ellos es esta que les traigo, por ejemplo, me pareció una de las más divertidas. Toda la bibliografía está en la parte inferior y son tips para que tú puedas canalizar mejor. Y creo que algunos sí los hacen, la mayoría. El primero, por supuesto, es conservar la calma. Acá está descrito que mientras más nerviosos estamos al hacer un procedimiento, es más posible que fallemos. Entonces, mantener la calma a la hora de canalizar es la parte más importante y la parte esencial e inicial. Tienes que estar seguro de lo que vas a hacer y cómo lo vas a hacer. Aunque falles, si fallas, bueno, lo intentarás de nuevo y si no, pedirás apoyo, pero siempre es importante empezar el procedimiento con la mayor calma posible. Mientras más ansiedad exista, hay más posibilidades de fallo, como les decía, y el error, recordando, no define nuestra acción, por lo cual no tenemos que tener miedo a equivocarnos. Siempre manifestar confianza para impactar positivamente en la cooperación del paciente. Si manifestamos temor o nos vemos como que no sabemos lo que estamos haciendo, pues el paciente se va a poner más nervioso. Más nervioso significa un sistema adrenérgico activado y eso significa unas venas más difíciles de palpar. Tenemos que identificar rápido el paciente que manifiesta fobia a las agujas, a veces te lo dicen desde un inicio. Es importante que nosotros expongamos la aguja en estos pacientes hasta el final de ser posible, primero haciendo una palpación inicial, buscando la vena que más nos guste, haciendo una limpieza. Ya que estamos listos, entonces sí exponer la aguja para que luego podamos accesar nuestra vena. Si empezamos el procedimiento exponiendo nuestro material y la aguja y el paciente se da cuenta y es un paciente con fobia a las agujas, es muy probable que se mueva, que no coopere y vamos a activar la respuesta adrenérgica desde un inicio y eso no ayudará para nada en el procedimiento. Son puntos clave que aunque parece ser muy simples, de no llevarlos a cabo puede significar el éxito o el fracaso de nuestra canalización. El control de infección, por supuesto, el lavado de manos, uso de guantes, es importante no nada más para el enfermero, enfermera o el profesional de la salud, sino también para todos los demás y obviamente para el paciente. Siempre es importante de tener tiempo, no siempre canalizamos con tiempo, a veces andamos a las prisas porque el paciente está en una situación crítica, pero siempre es importante, siempre que se pueda, revisar las venas de ambos brazos, revisar qué vena vamos a accesar, empezando de distal a proximal y tomando tu tiempo de ser posible para incluso tener consideración de un plan B. Es un consejo de enfermería confiar más en lo que palpas que en lo que ves. Algunas venas no se ven muy bien, pero se palpan perfecto. Entonces es importante ir desarrollando la experiencia al palpar venas.
tienen que confiar en lo que ustedes palpan más en lo que ven, les digo. No siempre van a poder verlas, pero la palpación va a ser más evidente. Es importante escuchar al paciente. A veces el paciente te dice dónde lo han picado y dónde es muy frecuente que han fallado. Y es importante, bueno, puede ser un buen consejo hacerle caso al paciente y buscar una vena diferente a la que te dice, porque frecuentemente va a tener razón. Identifica el tipo de cánula y el tamaño que vas a utilizar. Siempre es bueno tener en tu bolso o ahí enfermería que esté pegado los tipos de catéteres que existen y cuáles tienes en tu unidad para saber qué vas a hacer, cuál va a ser el objetivo. Por ejemplo, si el objetivo va a ser solamente pasar contraste intravenoso para una tomografía y le vas a quitar el catéter rápido, pues tal vez tomarte el tiempo de buscar una vena periférica, una vena de la mano. Tal vez no sea lo mejor ni lo más rápido. Tal vez pudieras buscar una vena, la vena, por ejemplo, una vena más proximal, una vena más gruesa, porque pues lo vas a quitar inmediatamente, no va a ser por mucho tiempo. Si vas a pasar un tratamiento de tipo administración de bolsas de hemoderivados, por ejemplo, pues también tiene mucho que ver qué tipo de catéter utilizas, o si el paciente es senil y tiene algunas venas pues muy frágiles, también es importante saber cuál catéter vas a poder accesar desde un inicio para ser exitoso. Una vez que estás listo para canalizar, siempre es importante reconsiderar si necesitas la vía, si es indispensable y cuánto tiempo vas a utilizar esta vía y cuál es el objetivo de tu tratamiento. Trata de preferencia de no usar la mano dominante para evitar que el paciente con la movilización normal de sus extremidades se descanalice o entorpezca el procedimiento. Siempre, como les decía, empieza de distal a proximal. Y un punto clave es cuando pones el torniquete, que es un punto que luego no recordamos. Siempre tratamos de hacer un torniquete fuerte para pues tratar de levantar las venas y palparlas, pero es importante que nosotros palpemos el pulso radial o el pulso distal. Si pones un torniquete y no palpas el pulso, significa que tu torniquete es tan fuerte que estás ocluyendo el flujo radial, el flujo arterial, perdón. Si tú ocluyes el flujo arterial, pues no va a haber sangre que regrese por esa vena y no se va a ingurgitar tu vena. Entonces no tiene caso, estás entorpeciendo el procedimiento. Tu torniquete debe de ser lo suficientemente fuerte para ocluir las venas, pero no tan fuerte como para ocluir el sistema arterial. Entonces un consejo importante sería a la hora de poner tu torniquete, si piensas que está muy fuerte, pues palpa el pulso radial distal o el pulso cubital. Si palpas el pulso distal a tu torniquete, el torniquete es aceptable. La gravedad, recuerden que es un aliado. Siempre es bueno poner el brazo hacia un nivel por debajo del corazón. La gravedad siempre te va a ayudar a ingurgitar más la vena. Si tienes dificultad para palpar las venas y llevas varios tiempo palpándolas, utiliza compresas calientes. Todos saben que utilizarlas ayuda mucho para dilatar las venas. Hay otra práctica de algunos hospitales, sobre todo de la vieja escuela, de pegarle a las venas, darle algunos golpeteos con la palma, y pues esto se ha demostrado que no funciona. Lo único que hace es contraccionar la musculatura. Acuérdense que los vasos tienen un nervo nervorum y vasa vasorum, tienen una musculatura propia, y al golpeteo es posible que contraigas la vena y menos la vas a ver. Lo que sí es bueno es dar una fricción en el trayecto de la vena que quiero palpar, una pequeña fricción o palpación, manipulación de la vena, libera pequeñas cantidades de histamina y dilata la vena. Entonces, eso sí pudiera hacer que, entonces, no golpear, pero sí palpar, sí friccionar, si queremos que salte un poco más la vena. La flexión del puño es clásica y yo creo que todo paciente sabe que cuando lo van a canalizar o cuando lo van a puncionar, empiezan luego a flexionar su puño una y otra vez, y efectivamente esto funciona para drenar el flujo venoso hacia la vena que queremos ingurgitar. Hay algunas técnicas de torniquete múltiple, o sea, poner un torniquete distal a 20, 30 centímetros de donde vamos a hacer el procedimiento, y si no encontramos, podemos hacer otro torniquete proximal. Hay enfermeras que utilizan esto ya como rutina, el doble torniquete, y hay quienes incluso en niños pueden utilizar hasta 3 torniquetes.
¿Por qué? Bueno, pues tratando de hacer un efecto de exprimido con estos más de un torniquete, tratando de ingurgitar más la vena que queremos aplicar. Si esto no es suficiente, hay algunos otros medicamentos que nos ayudan. Por ejemplo, si algunas unidades tienen o pudiéramos tener gel de nitroglicerina. El gel de nitroglicerina se puede aplicar superficial a la vena y también puede hacer que esta vena se haga más palpable o se haga más visible. Parte de lo que les decía de no pegarla a la vena, sino palparla o flexionarla, por eso es que algunas enfermeras, algunas escuelas de enfermería sugieren limpiar la vena al momento previo de hacer tu procedimiento, limpiar la vena en el trayecto mismo de la vena. Esta fricción, esta manipulación, les decía, libera histamina y dilata las venas y hace que sea más factible que tú puedas verla o palparla. Yo creo que es un punto que es clave, no tratar de insertar toda la aguja, sino más bien insertar tu dispositivo. Y una vez que tengas el chisguete de sangre en tu reservorio de tu dispositivo, solamente desliza la camisa para que no vayas a ponchar la vena. Es muy importante que tú aprendas con la experiencia el ángulo en que se debe de pinchar a 30 grados y cómo debes de dirigir tu aguja en el sentido en que tú estás palpando tu vena. A veces estas venas están así como tortuosas y muchas venas pues tienen también sus valvas. En este esquema, por ejemplo, vean cómo del lado izquierdo la punción del A es buena, pero del lado B la punción, a pesar de ser exitosa, puede ser que te topes con una valva o que al ser tortuosa puedas punchar la vena. Esta tortuosidad, por ejemplo, este artículo de la Clínica Mayo, le llaman a este método flick spin, que es estirar y rotar. Y yo creo que algunas enfermeras ya lo han hecho por experiencia, por sentido común lo han aprendido, que cuando las venas son tortuosas, estirando la piel un poco, puedes enderezar esa vena y al momento de accesarla, dándole un twist o un pequeño giro a tu catéter, puede ser que tú logres liberar esas valvas y tratar de pues llegar a poner tu catéter en forma adecuada. Como en este otro ejemplo donde el profesional de la salud logra entrar a la vena, pero nota cierta resistencia y luego hace una pequeña rotación con estiramiento de la piel y logra pasar la valva que le impedía poner el catéter en su totalidad. Este es el caso de cuando pones un catéter, dices tú, me da flujo, pero no pasa, se atora la camisa. En ese caso, entonces tú tienes que tratar de mover la punta de tu catéter, estirar la piel y dar la vuelta con tu dispositivo, con la aguja, para poder accesar un poco más allá y lograr poner tu catéter de forma exitosa. Obviamente hay algunos maniquíes que pudiéramos tener para este tipo de sesiones, para poner este tipo de talleres. Hay muchos en el mercado. Ojalá pudiéramos tener uno. Y si no, bueno, pues tenemos algunas otras opciones que podemos utilizar, ya sea aprender entre nosotros, canalizándonos nosotros en los talleres que próximamente haremos, o bien hacerlos con otros tipos de dispositivos que podemos improvisar, que hay varias ideas con guantes y globos que podemos hacer para que el profesional de la salud se vaya involucrando o vaya practicando para mejorar su performance. Como todos saben, algunos pacientes, a pesar de todo lo que hemos dicho y la técnica y que tú seas muy experto, a veces es muy difícil accesar la vía que queremos. Pero en el hospital afortunadamente contamos con ultrasonido. El ultrasonido quiero que sepan que es un dispositivo seguro y fácil de usar, parece como si fuese muy complejo, pero si ustedes se acercan, por ejemplo, conmigo cuando pongo un ultrasonido, con todo gusto les enseño a que se vayan fogueando con el uso del dispositivo, porque en un paciente que no puedes canalizar, la verdad es que el ultrasonido te saca de problemas. Obviamente es como todo, con práctica y paciencia, no te va a quedar a la primera cuando una vía difícil la quieres poner por ultrasonido, pero eventualmente al perderle miedo, tener confianza y sobre todo leer la bibliografía del tema, pues próximamente ustedes ya van a estar utilizando el ultrasonido como cualquier cosa, que me parece actualmente el ultrasonido es un dispositivo vital
en el hospital, ya que te permite la monitorización no invasiva de prácticamente cualquier órgano. Bueno, pues hasta aquí la sesión de canalización periférica sobre anatomía y los tips de canalización que hemos desarrollado este grupo interhospitalario de enseñanza del grupo Costamed. Está trabajando con nosotros las jefas enfermeras de las unidades, de todas las unidades, así como el doctor García y su servidor. Esta sesión será grabada para que la puedan pues compartir con todos y la vean cuantas veces sea necesario, junto con otros videos y otras informaciones que también se les van a proveer para que podamos incrementar nuestra tasa de éxito en la canalización periférica y mejorar la confianza y el performance de ustedes en cada vez que necesitan accesar una vía periférica. No sé si tienen alguna duda o pregunta. Vamos a ver. Hola, hola. ¿Nadie? Sí, buenos días. Buenos días, dime. Quería comentarle con los pacientes que ya fueron intervenidos con quimioterapia para poder acceder. No se escucha. No se escuchó muy bien, pero ¿me lo puedes repetir? Híjole, no se escuchó muy bien, Leandro. O más bien no te entendí. Bueno, es por pacientes que ya fueron intervenidas con quimioterapias. Sí. Ya ves que sus venitas son frágiles y además son duras, o sea, ¿sí? Sí. Y son difíciles de accesar, obviamente. En esa forma, ¿qué podríamos hacer? Como son varios intentos que se realiza, y como dices, ¿no? Que hay varios tipos de cómo poder buscarle las venitas, con qué tipos, o cómo podemos ayudarnos, ¿no? Claro. Y quería yo saber más o menos, Sí. pues obviamente, más que nada con los compañeros que a veces ahí batalla, ¿no? Para hacer su tomografía, ¿no? Claro. En ese caso, ya con toda esta información que les digo, yo pienso que lo importante es primero palpar todos los trayectos venosos que tienes a tu disposición, de no encontrar uno ideal, tomarte tu tiempo y optimizar con la aplicación de algún fomento caliente unos minutos para ver si con eso funciona. Si tuviéramos nitroglicerina en ungüento, pues aplicarla. Y si tú al hacer todas estas maniobras y haciendo un doble torniquete no encontraras el acceso venoso fácil o más bien propio para tú intentar canalizar, yo pienso que en ese caso pues sí nos digas al equipo que estamos presente que va a necesitar el apoyo de un ultrasonido para accesar las venas. Acuérdense que ustedes deben estar seguros de lo que están haciendo y si el acceso venoso que ustedes van a canalizar no les parece que van a ser exitosos, no se sienten seguros, para eso estamos en un hospital, para hacer equipo entre todos y para dar al paciente la mejor atención sin hacerlo sufrir. O sea, no es una canalización a ciegas, ni tampoco estás forzado a hacer un procedimiento en el cual tú te consideres inseguro. Cuando tengas esa dificultad, después de haber tenido la paciencia de hacer todos los pasos que acabamos de decir, si aún así no palpas la vena, si aún así piensas que no te va a quedar, o si fueses no exitoso a tu primer intento y ves que va a ser muy complicado, pues en ese caso nos podemos ayudar, como te decía, del ultrasonido o de otro tipo de técnicas. Ok, muy bien, doctor. Muchas gracias. Gracias por tu pregunta, Leandro. Sí, Giovanni. ¿Alguien levantó la mano, Giovanni?
Bueno, no me contesta C, Giovanni. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Ah, que dice Giovanni que no puede acceder a su micro. Bueno, puedes hacer tus preguntas si quieres de forma escrita. Yo aquí la leo. Si quieres, si no tienen micrófono, también la pueden escribir. No, nadie más. Muy bien. Pues les agradezco mucho que se hayan conectado con tan poquito tiempo para poderles avisar. Les repito, la sesión va a quedar grabada y pues no es la única que vamos a hacer sobre canalización periférica. Les digo que este es parte de un esfuerzo entre los hospitales para apoyarles y próximamente sabrán más dinámicas que vamos a llevar a cabo. Que tengan muy bonito día. Hasta luego. Doctor, Sí, doctor, dígame, yo. Marta. Hola, Marta. Hola, Ya doctor. pude acceder. Aquí los chicos preguntan que les gusta mucho, o sea, que haya sesiones, pero que si se podría a lo mejor planificar con tiempo un taller. No, sí, es el siguiente punto. El taller va a ser un taller. De hecho, lo que queremos hacer es brindarles información de bibliografía propia para que se aprenda más del tema, porque yo sé que no nada más con exponer la anatomía es suficiente, sino que también hay que, pues, estimular la lectura. Después de esto, bueno, dejar esta sesión para que ustedes la puedan descargar. Posteriormente también darles un video de cómo Costamed quiere o sugiere que se lleve a cabo una canalización en vivo. Y después, efectivamente, como tú bien dices, talleres, una sesión de manos a la obra para que ya con todas estas herramientas se pueda hacer una evaluación propia, porque ni modo que ahorita vayamos y evaluemos a todos y pues, ¿cómo vamos a evaluar algo que ni siquiera hemos promovido un aprendizaje, una dinámica de mejora? Entonces, esta es la primera parte. Obviamente va a haber otras partes y eventualmente ustedes mismos van a estar ahí en los talleres. Y qué bueno que preguntas, Marta, porque pues ojalá y los médicos generales también se involucren y sean parte de los profesionales de la salud que canalizan, porque a veces sentimos que se quedaron un poquito atrás también por miedo, tal vez sienten que hay falta de experiencia y que Sí, experiencia. lo que queremos es que todos tengamos la posibilidad de generar una mejor práctica en este tema. Muy bien, gracias, doctor. Gracias a ti, Martita. Listo, ¿alguien más? Doctor, Sí, dime. solamente quería hacer un comentario, bueno, si puedo. Claro, los que quieras. Solamente comentando un poco lo que preguntaba Leandro con los pacientes de quimioterapia. Como usted decía, estamos en un hospital, creo que somos un hospital de calidad grande. Entonces, si sabemos que tenemos ese tipo de problemas y tenemos, creo que, gente capaz y experimentada de mucho tiempo, podemos pedirle a los compañeros que nos apoyen para hacer ese tipo de canalizaciones difíciles, porque a veces personal de enfermería piensan que por tener 1 año, 2 años, ellos ya pueden hacer lo que gente que tiene, no sé, en el caso igual médico, ¿no? Claro. Tienen 10 años haciéndolo, pueden hacerlo igual o mejor, que sí lo pueden hacer igual, tal vez lo puedan hacer mejor, pero va a haber un día donde nadie va a poder, o va a haber un día donde la gente más experimentada no va a poder, o sí va a poder. Entonces, siempre es bueno pedir ayuda. Yo en mi caso, yo soy el que más canalizo aquí, pero igual tengo días donde no he podido y le pido a mis compañeros que a veces son de nuevo ingreso, que me apoyen, porque o tuve un mal día o tuve un estrés, no sé, lo que sea, pero siempre tratando de ver por el paciente. Entonces, si dimos 7 y no pudimos, o dimos 2 y no pudimos, no se trata de torturar a nuestro cliente o nuestro paciente como caso, ¿no? Es nada más un comentario para todos en general.
Gracias, Gracias. Giovanni, gracias, Giovanni. Sí, tienes mucha razón. Y acuérdense que incluso hasta lo ponen el ATLS y el ACLS, ¿no? Tu primer maniobra después de identificar la escena es activar el sistema de emergencias, o sea, no hacerlo solo, pedir ayuda siempre, porque es mejor enfrentar una complicación o enfrentar una enfermedad acompañado que solo. Entonces, pues gracias por tu comentario. Claro que sí, es importantísimo siempre tener la humildad de ser acompañado por un compañero o compañera para en caso de que fallemos, en caso de que nos pongamos nerviosos, en caso de que algo pase, pues tener un backup y que también el paciente, no creas, se siente más confiado cuando hay dos enfermeros y un doctor que cuando el enfermero está solo o el doctor está solo, ¿no? Entonces, sí, muchas gracias por tu comentario. Ojalá y sea tomado en cuenta por todos. Pues muy bien, si no hay ninguna otra pregunta, pues les deseo un feliz día y próximamente sabrán más de este grupo de canalización periférica. Muchísimas gracias por tu mensaje. Muchas gracias, Doc. Gracias, Yolaidi. Saludos a todos. Gracias, Doc. Estamos en contacto. Claro que sí, gracias. Cuídense mucho.